se procesan que residen en la Unión Económica Europea. A partir del año 2015, en diciembre de 2015, la normativa del GDPR, ¿de acuerdo? Y bueno, está vigente desde el año 2016, desde mayo de 2016. Es tipo que dio un periodo de gracia de 2 años hasta el 5 de mayo de 2018 para que todo el mundo fuese en el mercado de trabajo con la nueva normativa. Evidentemente ya a unas fechas muy próximas a que sea de obligado cumplimiento, y por eso pues es la situación en la que nos encontramos. Esa información a través de la web de distinto tipo, de distinta índole, diferentes ópticas sobre toda la legislación de GDPR compliance. Y lo cierto es que bueno, no hay un planteamiento único, y es un poco el motivo de que tantas implementaciones de GDPR como organizaciones existen. Es un planteamiento muy particular de la organización, y es el motivo por el cual veremos que hay una serie de figuras que se necesitan implementar para poder trabajar en el compliance. Luego, bueno, pues todo esto además no solamente afecta a datos personales, sino que va mucho más allá. Estamos hablando de elementos como pueden ser nombres, personas, fotografías, direcciones de teléfono, cualquier tipo de información que pueda identificar a un individuo entra dentro de la normativa de GDPR. Por lo tanto, bueno, como decía antes, datos como direcciones IP o como pueden ser identificadores de dispositivos móviles, temas de localización en estos dispositivos móviles, huellas dactilares, etcétera, por supuesto, pueden ser también objeto de trabajar en el de GDPR. Porque es importante identificar y clarificar qué tipo de datos manejamos en cada situación. Actualmente, hay que entender algunos elementos dentro de GDPR. Por lógica, bueno, pues dentro de la normativa se ha definido multitud de información, y se ha tratado sobre todo de definir cuál va a ser el modo de procesar los datos, quién es el encargado y quién es el responsable, de tal manera que va a haber una persona o una figura que realmente va a asumir esa responsabilidad. Hasta la fecha, bueno, pues con la normativa actual quedaba muy diluido quién era realmente el responsable de manejar la información, pero a día de hoy con la nueva normativa va a estar muy claro. A lo largo de los 11 capítulos, 99 artículos y bueno, 173 artículos dentro del o digamos apartados que hay dentro de la normativa de GDPR, deja muy claro cuáles son todas estas figuras, y es importante comprenderlas para saber cuál es el ámbito de responsabilidad de cada persona. En cuanto a lo que son en cuanto a lo que son las figuras o los elementos que debemos tener en cuenta, hemos planteado que estamos hablando, por ejemplo, en cuanto del tratamiento por parte de GDPR. Datos personales, puede ser cualquier persona, cualquier tipo de dato que permita o identificar una persona física. Por parte de GDPR es importante, va a ser muy importante también el conocer y el saber exactamente qué tipo de tratamiento se le va a dar a la información. Aquí no solamente hablamos, GDPR va a ser algo que afecta a la información, sino que es un conjunto de componentes, como decíamos, que afectan a todas las personas, objetos, datos, personas que procesan esos datos, los procesos exactos o concretos que se utilizan para mover o establecer los datos, relaciones entre terceros, relaciones entre third parties, posibilidad de trabajar en modo cloud, donde hay delegación de responsabilidades, donde el dato circula entre distintas entidades. Importante dentro de ese entorno, de claro que va a existir una persona responsable de esa información. No necesariamente en cada organización pueden existir personas identificadas como responsables de tratamiento de datos que puedan ser comunes para varias entidades o varias organizaciones. A veces incluso pues me estoy hablando de algún caso en el que se plantea que sea una entidad legal, un profundo conocedor de toda la normativa legal. Luego habrá un delegado de protección de datos que aquí sí va a ejercer más de data controller, y que va a ser realmente pues el que se va a encargar de realizar toda la gestión real de la información. Por supuesto, lo de los datos
son todos aquellos elementos que identifican, como comentábamos antes, a un determinado individuo. Sin embargo, también va a haber, digamos, distintos criterios a la hora de abordar esto. Es decir, podemos estar manejando información de personas, en algunos casos serán sensibles porque afectan al individuo y en otros casos serán menos sensibles porque realmente pues afectan a lo mejor a información relativa al individuo, pero no se declara como un impacto severo en la vulneración de los derechos de cada persona. Y bueno, pues por supuesto hay una obligación de notificación en cuanto a lo que es la normativa, cómo se está aplicando, cómo se plantea asegurar toda la información de los distintos usuarios y por supuesto donde va a haber pues también otros requerimientos en cuanto a notificación, como veremos ahora, realmente importantes y muy digamos relevantes a la hora de ser GDPR compliance. Los que habilitan GDPR compliance, por supuesto, bueno, la parte quizás más valiosa de GDPR compliance es el hecho de que se ha planteado, se ha hecho muy viral el hecho de las sanciones que se establecen por el cumplimiento de la norma, van del 2% a un 4% o un máximo de 20 millones en función del tipo de sanción que se quiera plantear y también en función del tipo de afección que puede repercutir sobre un usuario final. Afecta a cualquier compañía que procese, como decíamos antes, información dentro de la Comunidad Económica Europea. Es importante que va a existir en muchísimas ocasiones, especialmente en grandes organizaciones, un delegado de protección de datos que va a ser el responsable realmente de del proceso de información y cualquier tipo de vulneración en el cumplimiento de la normativa y en cualquier caso incluso tendría responsabilidad en una situación pues de filtración de información, como decíamos antes, de vulneración de los derechos del individuo. En cuanto a importantes también dentro de la normativa de GDPR, hablemos de que todos los individuos, cualquier tipo de problema que exista en el tratamiento de los datos, vulneración, pérdida de datos, accesos indebidos, etcétera, debe notificarse a la autoridad competente en un máximo de 72 horas. Esto es importante porque al final, bueno, pues es uno de los cambios, digamos, más relevantes dentro de la normativa GDPR. Hasta ahora no había una directriz clara en este sentido y bueno, el tema de las sanciones precisamente van a venir en gran medida en este punto. Por supuesto, bueno, el tema de GDPR o la normativa de GDPR va también muy orientada a lo que puede suponer el tratamiento de datos y por lo tanto cualquier persona que esté cediendo sus datos para que sean utilizados por alguna compañía o organización debe ser claro y explícito en cuanto al tipo de dato que quiere proporcionar, en cuanto al tipo de tratamiento que se le va a dar a esa información y transferencias, por ejemplo, de información entre pues compañías de un mismo grupo o transferencias a otras compañías porque se está haciendo el tratamiento por parte de un tercero, etcétera, deben estar muy claramente explicitados a la hora de dar consentimiento. Debe ser planteamientos muy claros para que el individuo sepa exactamente en todo momento en qué momento quiere o cómo van a ser tratados su información y en qué momento quiere que se empiecen a tratar sus datos, así como el derecho a eliminar esa información si él lo requiere. ¿De acuerdo? Eso también va a ser un tema que trataremos un poquito más adelante. Hay un punto muy interesante aquí relativo a lo que es digamos el tratamiento de GDPR como tal. Mucha gente piensa que GDPR es un problema exclusivamente tecnológico, de tecnología, y que el cumplimiento de esta normativa solamente es competencia de los departamentos de IT. Nada lejos de la realidad. Es un planteamiento mucho más global. El ser GDPR compliance puede afectar a múltiples unidades de negocio, múltiples formas de manejar la información y efectivamente los datos al final descansan en soportes de tecnología de distinto tipo, pero
el procedimiento, los procesos a la hora de manejar esa información, quienes lo definen son los departamentos que se encargan de ellos. Por lo tanto, va mucho más allá. Pongamos por eso información que reside en una tarjeta de personal, una tarjeta de identificación personal de un seguro de salud o similar. Es información también sensible a GDPR y es información que reside en un medio no magnético y puede ser perfectamente susceptible de sufrir una acción en caso de que exista una pérdida o vulneración de los derechos del usuario. Punto importante, ¿a quién afecta GDPR? Bueno, GDPR afecta a todo el mundo. Estamos en un entorno global. Ciertamente no es motivo de eximirse del cumplimiento de GDPR para organizaciones que puedan residir fuera de la Comunidad Económica Europea o que tengan data centers fuera de la Comunidad Económica Europea y planteamientos de este estilo. Es decir, cualquier que a día de hoy esté trabajando con datos de usuarios, datos de personas, organizaciones que residen en la Comunidad Económica Europea debe cumplir esta normativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto también es un cambio importante con respecto a lo que se llama la normativa anterior. Bueno, en cuanto a lo que realmente los 5 principios que consideramos más interesantes o más importantes de BIM a la hora de ser GDPR, algunos de ellos, los más aquí, es importante, por supuesto, pero de ellos es conocer sus datos. Es importante conocer los datos, identificar qué es realmente información sensible o información personal del usuario, ¿de acuerdo? Y por supuesto, no solamente identificarla, sino marcar quién debe recoger esa información dentro de la organización y quién va a tener acceso a esa información. El segundo punto importante es conocer exactamente cuáles, bueno, pues establecer las reglas, digamos, de gestión de esos datos. Hay que gestionar los datos, pero hay que establecer reglas para el tratamiento de los datos, especialmente lo que se conocen como PI, lo que son datos identificables de personas. ¿De acuerdo? Tercer punto, protección de la información. Deben implementarse todos los procesos y controles necesarios para proteger la información de forma debida y, por supuesto, responder a cualquier tipo de brecha que pueda surgir en el entorno de forma inmediata. Por lo tanto, es un tema absolutamente crítico. En cuarto lugar, hablaríamos de lo que es el tema de documentación y ser compliance. Documentar todo tipo de procesos, ejecutar todas las peticiones o documentar todas las peticiones que se van realizando, no solamente el proceso del día a día, sino todas aquellas que se puedan considerar excepcionales. Si hay personas que acceden a determinada información, si se realizan cambios en la plataforma que afecta a los datos, etcétera, todo esto debe quedar registrado, que debe quedar documentado para que incluso pues en el caso que haya algún litigio legal o haya algún requerimiento en este sentido se pueda cubrir de forma óptima. Por último, lo que sería una evolución continua del entorno. Aquí, bueno, pues es cierto que en el momento de la entrada en vigor de la normativa de GDPR, lógicamente tenemos que adaptar todos los procesos, sistemas, etcétera, a la nueva normativa, pero es una normativa viva, se va a ir modificando a lo largo del tiempo. También importante considerar que pues todo nuevo proceso, nuevo proyecto que se vaya a implementar debe ser GDPR compliance desde el minuto 1. Por lo tanto, es importante estar al día, conocer exactamente cuál es la última variación que existe en cuanto a normativa y, por supuesto, conocer también la legislación real y efectiva que existe para cada organización. Hemos comentado antes que hay tantas implementaciones de GDPR como organizaciones. Esto fundamentalmente es motivado porque tenemos cada tipo de negocio tiene una legislación específica, aparte de lo que marca la normativa de GDPR. Casos, por ejemplo, de retención no es el mismo, por ejemplo, en banca que en entornos que afectan a información relativa a la salud de las personas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que también atenerse a este tipo de legislación. El derecho al olvido. Esto es también un punto de controversia muy curioso. El derecho al olvido lo tenemos todos. Tenemos derecho a plantear a cualquier organización que queremos que
nos olviden, que eliminen toda la información referente a nosotros, pero siempre dentro de unos límites. Ahí no es un derecho ejercido de forma absoluta. Y voy a poner un caso muy claro para que podamos entender este concepto. Yo, entrar a comprar un producto a través de una página web de algún proveedor, lógicamente me proporciona el producto, me proporciona el servicio en forma y manera. El día siguiente de recibir el producto, llamo a la compañía para ejercer mi derecho al olvido, le digo que quiero que eliminen la información referente a mi persona, tienen obligación de hacerlo. A partir de este momento no voy a recibir información relativa pues a campañas de marketing, por ejemplo, información publicitaria sobre productos, etcétera. Pero hay un contrato legal detrás, ha habido una operación y esa operación implica a dos personas. Legalmente, para poder justificar esa operación, debe residir la información necesaria al respecto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se asignará la información en algunos aspectos, pero en otros casos la información tendrá que seguir siguiendo o tendrá que permanecer en el tiempo hasta que legalmente se expiren, digamos, los periodos establecidos, ¿vale? Por lo tanto, este derecho al olvido tiene ciertos matices. ¿Cómo ayuda BIM en el planteamiento de GDPR? Bueno, pues en primer lugar, plantear o poner encima de la mesa un tema muy importante. Implementar GDPR no es una solución de software, no es una solución de hardware, no es una solución de procesos, es un conjunto de elementos que hay que implementar. Lógicamente, BIM proporciona todas las funcionalidades necesarias para proteger la información en el ámbito del backup, en el ámbito del respaldo, alta disponibilidad, etcétera. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Si tenéis procesos o tenéis otro tipo de gestión relativa a la información de usuarios, lógicamente cada fabricante o cada vendor dispondrá de herramientas que habrá que articular en la medida que aplique para una protección efectiva de forma global, ¿de acuerdo? Pero como digo, no es una solución única, sino que es un conjunto de elementos. Incluye procesos, flujos de datos, personas, software, hardware, etcétera. Ayuda, decíamos. Bueno, lo primero, vamos a ver diferentes soluciones. BIM dispone de soluciones tanto en la parte de backup, de protección de datos, que pueden ayudar, y viene en la parte de monitorización y reporting. Aquí entraremos a ver funcionalidades más específicas de BIM One, que bueno, es uno de los componentes de BIM Availability Suite que permite pues tener reportes, informes, control de cambios, capacity planning, etcétera, y asegurar dónde está la información, y no solamente ayudarnos a ser GDPR compliant, sino además a mostrar o a demostrar que somos GDPR compliant. ¿De acuerdo? Que es también bastante importante. El primer punto con el que colabora BIM es el conocimiento o digamos, la certificación de que datos se encuentran físicamente donde se indica. Y en este sentido esto es importante. Lógicamente estamos a veces en un mundo más global, toda la transformación digital que hablamos nos permite acceder a los datos en cualquier punto, en cualquier ubicación. Tenemos posibilidad de mover los datos muy fácilmente entre distintas ubicaciones, data centers, distintos países, incluso continentes, y es importante saber en todo momento dónde se encuentra esta información. De esta forma, bueno, pues BIM Availability Suite permite etiquetar cualquier tipo de componente o elemento que está tratando información. Ya centrándonos un poco en nuestro material, todo lo que son datos de backups, copias de datos, réplicas, incluso dónde se encuentra la ubicación de las cintas, ¿de acuerdo?, que reflejados dentro de la herramienta de BIM Backup y replicación. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es importante fundamentalmente porque en muchas ocasiones tenemos a lo mejor copias de datos entre dos data centers, lo hacemos de forma muy frecuente y no tenemos en cuenta que a lo mejor hay restricciones legales que afectan a este tipo de datos. Estoy trabajando dentro de mi propia compañía y esto pues lógicamente lo puedo hacer con total soltura. Bueno, pues no es todo cierto, sobre todo en aquellos casos que trabajemos en grandes organizaciones donde hay flujos de datos entre países que puede afectar legalmente de forma diferente. Punto de vista de
lo que son los componentes de trabaja BIM, es decir, los propios componentes de herramienta, lo que son unidades de cinta, proxies, repositorios, todo está etiquetado y todo queda reflejado. Para cualquier tipo de movimiento de datos que se quiera realizar, vamos a poderlo hacer con tal garantía. BIM, en el etiquetado que tenemos de datos, va a en el etiquetado que tenemos de los distintos componentes, vamos a poder, digamos, establecer dónde se encuentra pues la unidad de cinta, el proxy, etcétera. Bueno, en cuanto a verificación de los datos, es importante, como hemos dicho antes, asegurar la protección de los datos y asegurarlos. Es importante saber dónde están los datos online y saber o identificar lo más pronto posible cualquier tipo de incidencia con respecto a estos. En BIM hemos sido pioneros proporcionando tecnologías como Sure Backup y Sure Réplica como solución para poder crear y garantizar las réplicas y certificar que realmente son utilizables en caso de que exista cualquier tipo de problema. Tecnología de Virtual Labs. Podemos arrancar una máquina virtual ejecutando scripts, verificando el contenido de la máquina, y eso pues en cierta manera ayuda a proporcionar un entorno de GDPR compliance, lógicamente, puesto que va a poder tener la garantía de recuperabilidad de los datos, y además lo podemos demostrar dentro de la parte de BIM One. Tenemos pues de plantear esta situación. Punto importante también, lo que es etiquetado. Como planteamos en muchas ocasiones, es importante saber dónde está la información y, sobre todo, disponerla de forma sencilla para que, en el caso de que se sufra algún tipo de incidencia o se modifique la información o los elementos que componen o que tratan esa información, queden dentro de la normativa de forma directa. En este caso, bueno, pues como habitual de BIM One, tenemos la capacidad de poder establecer lo que son unidades de negocio, donde sabemos qué procesamiento de datos se realiza, qué datos se están tratando en cada momento. Tenemos posibilidad de proyectar tanto reporting como lo que son vistas para responsables de servicio y que puedan acceder únicamente a aquellos datos que realmente son importantes y de esta manera relevantes para ellos o sobre los que tienen acceso. Esto también es un concepto que debemos tener en cuenta. No siempre todo el mundo tiene que poder acceder a toda la información. Puede haber un gestor global de la información, pero evidentemente lo que son responsables de servicio, lo que son personal digamos más cercano a la tecnología, a lo mejor tiene que tener acceso a información más controlada y de una forma menos global. En parte de analítica, lo que son dashboards, reporting, monitorización, BIM One permite plantear o utilizar todo este tipo de información. Es muy interesante hacer uso de ella porque es la información que luego nos va a permitir tomar decisiones acertadas de cara a futuro. Lógicamente, vamos a tener información con BIM One no solamente de la parte de backup, sino además también de los componentes de la infraestructura de virtualización, donde tenemos nuestros entornos de trabajo habituales y donde tenemos nuestra información de producción. Todo esto, bueno, pues permite establecer una vista exclusiva, ¿de acuerdo?, en la cual pues, a través del delito de protección de datos puede hacer mucho más sencillo el modificar o tomar decisiones o hacer recomendaciones de cara a gestionar un aprovechamiento óptimo de la información. Todo el planteamiento de mantenimiento de los datos, etcétera, queda reflejado a través del artículo 30. Es un artículo bastante curioso y que recomiendo que echéis un vistazo para entender un poco en lo que se focaliza todo el sistema de análisis y control y gestión de Desde la vista de retención de datos, lógicamente, BIM plantea también un modelo de protección de datos adecuado. Es importante mantener los datos por el tiempo que sea estrictamente necesario. Evidentemente, BIM
proporciona herramientas para potencialmente retirar los datos o las copias de datos cuando cumplen o cuando expiran en función del tiempo marcado. Lógicamente, hay ocasiones en la que esto puede ser realizado de forma global, y me estoy refiriendo a que, bueno, sabemos todos que en función del tipo de datos deberíamos de tener distintos periodos de expiración. Habrá datos que pueden caducar a los años, habrá datos que pueden caducar a los 5 años, a los 8 años. No es necesario estrictamente el borrar el dato del dispositivo físico. En muchas ocasiones simplemente con garantizar el no acceso a ese dato es suficiente. Por lo tanto, podemos ahorrar también en este sentido bastantes procesos. A lo que es la protección, el diseño de protección de datos por defecto, lógicamente tenemos que pensar siempre en lo que es la recuperación. Hemos comentado ya que con Sure Backup y Sure Replica tenemos dos grandes soluciones que nos permiten probar la viabilidad de los backups. Bueno, en caso de que exista alguna necesidad de recuperar, por supuesto, desde una única copia, que siempre hablamos que podemos generar en BIM, un único snapshot, una copia sin intrusividad, podemos recuperar de múltiples formas. Tenemos hasta 57 escenarios distintos de recuperación, lo cual me permitir recuperar los datos de backup de forma directa, de forma granular, al origen, a estructuras paralelas, incluso recuperar en entornos de cloud, y todo esto, bueno, pues con una herramienta y sin necesidad de plantear intenciones ni nada por el estilo. Aquí también es importante, recuerden el artículo 20, quiero recordar que existe un apartado específico que habla del tema de la portabilidad de los datos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, podemos plantear distintos formatos de datos, o de soportes, podemos plantear incluso soportes móviles que nos permitan llevar la información a otros sites, y lógicamente, bueno, pues todo esto debe ser dentro de una normativa, dentro de un planteamiento seguro, para que no exista ningún tipo de problema de fuga de información. En cuanto a recuperación, lógicamente siempre hemos abogado por lo que denominamos orientación al servicio. Recuperar el dato en sí no tiene sentido si no tenemos una aplicación que nos permita recuperar esa información, o acceder a esa información, o trabajar con esa información. Recuperar una determinada base de datos si no tenemos el motor de la base de datos para acceder a su contenido no tiene ningún sentido. Entonces, en este sentido, BIM lo que plantea desde siempre es la copia, lo que es el server con todas aplicaciones y elementos que son necesarios para trabajar. A la hora de recuperar, como decíamos, podemos hacerlo de forma granular o incluso de forma global. Si necesitamos recuperar un servicio, BIM garantiza la recuperabilidad de ese servicio con Instant BIM Recovery en un mínimo de 3-5 minutos, con independencia del el volumen de datos que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Este apartado también, por supuesto, plantear o hacer notar que no estamos hablando no solamente de una recuperación única del dato, sino que además luego, en caso de que tengamos una posible incidencia, pues tipo, por ejemplo, ransomware o similar, podríamos recuperar el servicio en un tiempo muy rápido. Podemos luego analizar los motivos o los problemas del por qué hemos llegado a esa situación, pero en definitiva el servicio lo tenemos levantado. Y en el caso de que tengamos una recuperación o volvamos a una situación de normalidad, podemos recoger toda la información que tenemos en el backup conjuntamente con los cambios que se han producido durante el tiempo de la incidencia, y enviarlo todo a una ubicación definitiva, con lo cual el servicio está garantizado en todo momento. Un punto importante que debemos de tener en cuenta es la posibilidad de que accedan a nuestros datos, y para ello nada mejor que hacer uso de las funcionalidades de cifrado. BIM dispone de un cifrado total. Podemos cifrar la información desde que sale del origen de datos hasta que la enviamos al repositorio de destino. Inclusive se puede almacenar de forma cifrada, aunque, como comentábamos antes, no necesariamente tenemos la obligación de cifrar los datos con la herramienta de backup o, digamos, en todo momento. Habrá casos en los que esto puede aplicar, si tenemos un tránsito de datos, por ejemplo, a un entorno de cloud, o si hacemos una copia de datos a un dispositivo de cinta que luego posteriormente se envíe mediante vaulting a
un proveedor externo, etcétera, lógicamente el dato debería ir cifrado. El cifrado se puede realizar tanto en el movimiento de datos, en la capa de transporte, que BIM aquí siempre lo ejecuta, y luego en el punto de almacenamiento puede activarse o desactivarse este cifrado de datos. Podemos tener cifrado proporcionado por software o podemos tener también cifrado proporcionado por el propio dispositivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues lo importante es tener cifrado el dato. BIM proporciona ese cifrado, aunque podemos también apoyarnos en otras soluciones para ser GDPR compliant. Bueno, el artículo 35 habla también de lo que es el impacto en el caso de que exista algún tipo de incidencia. Y es importante hablar y analizar exactamente dentro del proceso o los procesos que tengo dentro de mi organización cómo voy a mover los datos. Cualquier tipo de posible incidencia o potencial incidencia debería documentarse y tratar de resolverse marcando las acciones necesarias para resolver esta situación y bueno, pues manteniéndolo a lo largo del tiempo. Tengamos en cuenta que todo esto está muy vivo, la situación de las organizaciones cambia día a día, la normativa también y por supuesto la tecnología que estamos utilizando. Por lo tanto, es necesario periódicamente hacer valoraciones de impacto de cómo pues simplemente podría afectar mi plataforma o mis datos en caso de que tenga algún tipo de incidencia. Y ya hablamos solamente de incidencias en el sentido de problemas que puedan surgir por amenazas o intrusiones dentro de la compañía. Pensemos también lo que puede suponer un mero mantenimiento de una plataforma que gestiona los datos, un mantenimiento de cuadro energético, upgrades de soluciones de hardware o de software, cualquier tipo de elemento de este estilo debe ser valorado. Y hay que tener en cuenta cuáles son las alternativas y la posibilidad de trabajar con en estas situaciones. Aquí es muy útil, por ejemplo, el uso de los Virtual Labs. BIM proporciona Virtual Labs que permiten realizar o crear entornos aislados de trabajo que son réplicas exactas de los entornos productivos y donde puedo pues analizar con anticipación lo que voy a realizar dentro de la ejecución en el tiempo real. Pues está viendo lo que van a ser procesos, voy a ver recursos necesarios y tiempos que voy a dedicar a realizar este tipo de operativas. Lógicamente, impactos de assessment además deben quedar documentados para que en caso de que sea requerido tengamos posibilidad de justificar que estamos realmente protegiéndonos en este sentido. Bueno, otro punto importante dentro de la nueva normativa es quién accede a los datos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y tener registrado cuántas copias de los datos tenemos, identificar quién va a acceder a esos datos y hacerlo basándonos en un sistema de control de accesos adecuado. BIM distintos elementos en este sentido, tanto desde la consola de BIM Backup y Replicación como desde la consola Enterprise, que nos permitirían esta métrica o este control, ¿de acuerdo? Por supuesto, tenerlo registrado. No solamente en cuanto a actividades de lo que sea pues copia backup o restauración, sino incluso copias relativas a la modificación de la plataforma, etcétera. Cualquier tipo de elemento o tránsito o operativa que se realiza dentro de la plataforma de gestión de datos queda registrada dentro de la actividad de BIM y por supuesto tenemos aquí una muy importante en la parte de BIM One, puesto que tiene informes específicos donde se cuentan y se tratan todos los accesos que se han realizado en todo momento por y para qué se han hecho. La parte de descubrimiento es tremendamente importante. Hay en muchas ocasiones que bueno pues las operativas que tenemos en nuestro entorno se componen digamos de islas que procesan datos de forma independiente. Cualquier tipo de modificación que se realiza sobre estos entornos afecta al tratamiento de datos. Lógicamente se necesita que el director, el DPO, el organizador o el responsable de la protección de datos tenga herramientas para hacer descubrimiento de lo que compone, de los elementos que componen la plataforma cada cierto tiempo, para procesos de verificación, incluso simplemente para la auditoría. Los Virtual Labs es una herramienta muy interesante también en este sentido, pues puede ayudar a mejorar procesos, a identificar elementos que pueden estar en riesgo
y bueno, con las herramientas de BIM Backup y Replicación y BIM One, pues se puede generar un modelo de indexación también a la hora de poder acceder a los datos, para también no solamente proporcionar el acceso o garantizar este acceso a los datos, sino hacerlo también en tiempo y forma. Es muy igual, no en Europa hasta ahora, pero en Estados Unidos hemos tenido ya ejemplos, por ejemplo, con los casos últimos de Lehman Brothers, etcétera, en los cuales hay requisitos legales de identificar o localizar información, y además se establecen estrictamente formas y tiempos. Es decir, esto tiene que aparecer y tiene que aparecer en un máximo de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Entonces, en este sentido, hay herramientas como son, por ejemplo, los BIM Explorers, que nos permiten acceder al detalle de la información que tenemos dentro de nuestros backups, incluso con herramientas de búsqueda, como en el caso de Exchange, para identificar o localizar concretos de personas en tiempo, herramientas muy, muy interesantes. Bien, lógicamente no toda la información debe ser incluida dentro de los procesos de protección de datos y dentro de lo que es el modelo de GDPR. En estas ocasiones hay que, digamos, plantear estratificación o niveles de protección de datos más sensibles, que pueden ser incluso de aplicación o de uso por políticas muy, muy estrictas, y cuyas políticas además deben ser reutilizables para otros datos de la misma naturaleza, ¿vale? Y que en ocasiones pues pueden requerir procesos o periodos largos de retención, y habrá otro tipo de datos que a lo mejor pues por la naturaleza que tienen o porque son menos sensibles, pues tanto periodos de retención como el tratamiento que deben recibir puede ser mucho más liviano. En este sentido es importante establecer y poder estratificar qué datos entran en cada caso y cuáles realmente son importantes de proteger. Como hemos dicho antes, tanto la parte de backup como la parte de réplica, o las copias de sites o data center externos, las copias a entornos de cloud, etcétera, pueden también apoyar en gran medida lo que sería la aplicación de los entornos de GDPR. Bueno, aquí la exposición en cuanto a lo que es GDPR y cómo BIM colabora con la aplicación de GDPR. Si tenemos algún recurso adicional que compartiré con vosotros, me estoy refiriendo a un documento muy concreto donde que podéis descargar de la página web, y que nos permite pues ver de forma muy sencilla la aplicación que tiene BIM en el entorno de GDPR. Voy a intentar mostraroslo en un segundo. Lo tenía anteriormente abierto, pero como hemos tenido todos estos problemas, lo hemos dejado, al final lo he cerrado. Voy a tratar de mostraroslo para que tengáis una idea. Como digo, este documento está en la página web, podéis descargarlo directamente. Es un documento muy interesante y se aborda del planteamiento que hemos hecho, las distintas herramientas y la forma en que trabajan con BIM. Como aquí, pues por ejemplo, el tema de localización que comentábamos antes, descubrimiento de la plataforma, ¿de acuerdo? Los métodos de discovery que utilizamos en BIM ayuda a conocer los datos, dónde se encuentran en cada momento, que compone mi infraestructura, sistemas de reporting específico para ver qué tipo de datos tengo. Hay reporting concreto, por ejemplo, para garantizar que tenemos un mínimo de copias de los datos que requieren un tratamiento un poquito más sencillo, más especial. Existen por ejemplo, como veis aquí, también boards a nivel de máquinas virtuales para saber cuándo se han producido las últimas copias, cuánto tiempo llevamos sin copia de backup, por ejemplo, un determinado entorno. En cuanto a gestión de datos, temas de localización, como comentamos antes, posibilidad de definir para cualquier elemento dentro de dentro del entorno, tanto de protección como de la infraestructura de virtualización, dónde está la localización de cada uno de ellos, para garantizar que exista cualquier que exista cualquier vulneración en cuanto al tratamiento. De hecho, incluso pues BIM provoca notificaciones en el caso de que sea una potencial vulneración de las normas establecidas o de las reglas establecidas. ¿De acuerdo? Bueno, un documento bastante interesante, lo tenéis en la página web, podéis descargarlo, y donde se comenta cómo BIM aplica ya un poquito más en detalle toda la normativa de protección de datos y con qué herramientas. Y bueno, aparte, no mucho más, vamos a abrir si queréis el panel de
preguntas y cuestiones, si tenéis alguna cuestión que queráis debatir. En cuanto a producto, por supuesto, y a GDPR dentro del ámbito que nos atañe, pues abierto totalmente a cualquier place. Vamos a ver. No veo muchas cuestiones, que está todo muy claro o hay, digamos, algo de eh, cuestión. Perdón, que está dando. Vale, pues cuestiones respecto. Simplemente agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado, agradecer a ir también la disposición que ha tenido para realizar este webinar. Y bueno, cualquier cosa, cualquier tipo de pregunta, cuestión que os surja, por supuesto, podéis realizarla a través de Altair directamente, a través de BIM, si es relativo a producto y demás, pues cualquier línea está abierta para poderos echar una mano en lo que fuera necesario. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, como digo, y hasta la próxima.